Esto es una función g, ¿ya? A y B tienen una sola imagen, que es la misma, pero no puede ocurrir de que A tenga el elemento 2 y A tenga el elemento 3, ahí no sería función, ¿ya? Por lo tanto, partimos de que g es una función. Veamos ahora si g menos 1 sería una función inversa. Nuestro dominio de la función inversa sería B con los elementos 1, 2 y 3, y nuestro conjunto de llegada sería A, que sería A, B, C y D. Si nos fijamos acá, el 1 tendría como elemento o como imagen A y B. A y B son distintos, por lo tanto el 1 tiene dos imágenes y no debería ser, o sea, no es una función. Por lo tanto, G no tiene función inversa, ¿ya? Como puedes ver en este caso, la función G es sobreyectiva, pero no es inyectiva. Creo que estos dos conceptos de sobreyectiva e inyectiva lo vimos también el año pasado. Sobreyectiva, ¿qué quiere decir? Que la función g debe tener todos los elementos, ¿cierto? De A, eh, con todos los elementos de A ocupados, y el conjunto B debería tener todos los elementos también ocupados, digámoslo así. Pero no es inyectiva. ¿Qué quiere decir inyectiva? Inyectiva significa 1 a 1, es decir, A debería tener solamente el 1 como imagen, B no debería tener la imagen 1, sino que debería tener otra imagen, ¿ya? Suponiendo podría ser 0. Entonces es 1 a 1, es decir, cada elemento de A tiene una única imagen en B, no la comparte, ¿ya? Eso significa inyectiva. En este caso A y B, ¿cierto? No tiene, eh, son imágenes distintas y corresponden al mismo elemento 1, ¿ya? O dicho de otra manera, 1 tiene dos imágenes distintas, por lo tanto, no es una función. Y de hecho, G no tiene función inversa. La gráfica de dos funciones inversas. Si componemos las funciones f con f de menos 1, se dejan todos los elementos del dominio f iguales, ya que la función f que va de a a b y la función inversa que va de b a a, nos quedaría es la función compuesta, ya también la vimos un poco el año pasado, es decir, si yo compongo estas dos funciones, me va a dar la función que se llama identidad, es decir, el f de x igual a x. Si dos funciones son inversas y su composición es la función identidad, ¿ya? Acá lo vamos a ver en la gráfica. Si graficamos una función f y su inversa, serán simétricas respecto a la gráfica de la función f de x igual a x. A lo que se refiere es que esta línea que está punteada roja es la función f de x y todas las funciones van a tener como referencia esta función f de x igual a x, que viene siendo más bien la bisectriz entre el primer cuadrante y el tercer cuadrante, ¿ya? Y las otras funciones se van a quedar establecidas, uno en este caso hacia arriba de la línea de f de x igual a x y la otra hacia abajo. Si nosotros tenemos la función f de x más 3, me da esta línea como solución, esa gráfica, y la función inversa f de menos 1 de x igual a x menos 3 es la que está debajo de ella, ¿ya? Entonces significa que esta línea f de x y f de menos 1 son simétricas respecto a la línea de f de x que está en rojo. Ahora, ¿cómo determinar una función inversa? Primero se despeja x en función de y igual f de x, y segundo se intercambian las variables x e y. ¿Se acuerdan? El año pasado hicimos bastantes ejercicios de este tipo, donde teníamos que ir despejando. Eso es lo primero. Por ejemplo, tenemos la función biyectiva. Recuerden, si me piden encontrar la función inversa, yo parto de la base de que mi función es biyectiva, es decir, es sobreyectiva y es 1 a 1. Porque si no, no todas tendrían función inversa, ¿ya? Primero vamos a despejar x en función de y ponemos entonces, en vez de f de x igual a 3x más 1, vamos a poner y igual a 3x menos 1. Se despeja la variable x, el 1 que está restando acá es sumando, ¿ya? Ahí yo me equivoqué y debería ser suma, ¿ya?
Entonces me queda 3x igual a y más 1, porque, no, arriba hay más 1, acá se equivoca. Entonces, si está sumando, pasamos al lado izquierdo restando. Luego, el 3 que está multiplicando a la x pasa dividiendo. Por lo tanto, la x me queda y menos 1 igual a 3. Intercambiamos las variables x e y. Recuerden que acá me va a quedar x igual a y menos 1 dividido en 3. Y igual, acá hacemos el intercambio de las variables, y igual a x menos 1 dividido 3, y acá encontramos la función inversa. Ahí recién cambiamos el y por el f menos 1 de x. Recuerda que así se determina, ¿ya? No es que lo estemos elevando a una potencia negativa, es la nomenclatura de cómo yo voy a identificar la función inversa. X menos 1 igual a 3. ¿Cómo lo comprobamos? Vamos a realizar en este caso un ejemplo y vamos a reemplazar en la función inversa, o sea, en la función original, x igual a 1. Este es un valor cualquiera, ustedes lo pueden reemplazar por cualquier valor, ¿ya? Si yo tengo el f de x como 3x más 1, voy a encontrar la imagen de ese elemento a través de la función f. Por lo tanto, yo voy reemplazando este valor de 1 en toda la x que hay. Entonces f de 1 es 3 por 1 más 1. F de 1 va a ser igual a 3 por 1, 3, más 1, 4. Entonces la imagen de 1 acá me dice que es 4. Vamos a ver ahora en la función inversa. La función inversa me quedó determinada por f de menos 1 de x igual a x menos 1 dividido 3. Esa es la función inversa que nosotros calculamos. Ahora vamos a calcular la imagen de 4 en la función inversa. Entonces vamos a reemplazar el valor de 4 en la x y me queda 4 menos 1, 3 dividido en 3 y eso me da 1. Entonces, se dan cuenta que me da el valor que se supone que me dio acá con el x igual a 1. Porque acá la imagen de 1 es 4 y se supone que en la inversa la imagen de 4 es 1. Y acá entonces lo pudimos comprobar. Acá, que la imagen de 4 es 1. Si eso se da, significa que está correcta la función inversa. Tenemos f de x igual a 3x menos 1. Esta es una función, digamos, fraccionaria, que tenemos de esta manera. Y lo primero que debemos hacer es el f de x, lo vamos a cambiar por el valor de y. Entonces vamos a poner y igual a 3x menos 1 dividido en 2. ¿Ya? Y ahora vamos a despejar. Recuerden que siempre tenemos que despejar la variable x. Esa variable debemos dejarla solita, ¿ya? Vamos a suponer que la x tiene coronavirus y la vamos a dejar en cuarentena. La vamos a aislar. Primero partimos, como tenemos una división y esta división es completamente al numerador, por lo tanto tengo que empezar a descomponer o despejar desde aquí hacia arriba. El 2 está dividiendo, pasa al lado izquierdo multiplicando a la y. Me va a quedar 2 por y, 2y, igual 3x menos 1. ¿Ya? Todavía tenemos un valor que está restando acá. Ese 1 que está restando lo pasamos al lado izquierdo sumando. Me va a quedar 2y más 1 igual a 3x. Despejamos ahora la x, el 3 está multiplicando, pasamos dividiendo. Recuerden, acá yo tengo dos términos, por lo tanto ese 3 me va a dividir a total la expresión que yo tengo en el lado izquierdo. Entonces me va a quedar 2y más 1 dividido en 3. Ahí ya tengo despejada la x, que es la que he ido despejando desde arriba. ¿Ya? Y aquí puedo hacer el intercambio de variables, es decir, y igual a 2y más 1 dividido en 3. Y ahora cambio el y por f menos 1 de x, va a ser igual a 2x más 1 dividido en 3. Y esta es mi función inversa. Ahí ya la tenemos totalmente